de la Revolución Francesa, cuando se estableció el principio de soberanía popular, siempre las constituyentes, ese punto de acuerdo para reformular el modelo de país, pero con la participación de todos los de un Estado, de una nación. Enrique Colmenares Finol es parte de una alianza por la constituyente y plantean la posibilidad, más allá de la constituyente actual, una real constituyente que reúna a todos los venezolanos, ¿no? Sí, es indispensable, Julio César, en este momento ir a un proceso constituyente de reconciliación nacional. Más allá de lo que se ha hecho ahora. Más allá de lo que se ha hecho ahora. En este momento no fue correcto lo que el gobierno hizo al llamar ese proceso constituyente por un solo lado. Constituyente, siempre lo hemos dicho, significa constituir, entre todos instituimos. Entonces los venezolanos, ni en el gobierno ni en la oposición supimos interpretar cabalmente lo que eso significaba. Nosotros queremos decirle a Venezuela, queremos decirle al mundo que los venezolanos estamos dispuestos a discutir un nuevo proyecto de país que nos lleve a todos a participar y que hagamos realmente una posible reconciliación nacional. Cuando el gobierno planteó la constituyente, hubiera podido ser posible haber negociado con observadores internacionales, no ese tipo de constituyente con un solo partido como es el que estamos viendo ahorita, sino con todas las fuerzas políticas negociando el modelo y el proyecto, ¿no? Sí, sí, el gobierno tengo entendido, no te puedo asegurar, llamó para postergar la constituyente y hacer una nueva constituyente. La oposición venezolana no intensificó el análisis de un proceso constituyente y le dijimos que no a cualquier posibilidad constituyente. Nosotros queremos retomar los venezolanos que esa posibilidad constituyente existe, que la debemos estimular de alguna manera, pero una constituyente verdadera, no la fraudulenta, que nos va a llevar realmente a una situación caótica. Sí, porque 2 años también es un periodo muy largo, es casi un gobierno paralelo frente al poder constituido, que es la Asamblea Nacional, y los poderes también constituidos como el Ejecutivo y el Legislativo. Y esto es supranacional bajo el criterio de que no hay un acuerdo de toda la ciudadanía. Sí, es correcto. Cuando ellos ponen 2 años, de esa manera fraudulenta, como te dijimos, es para postergar las elecciones. Las elecciones para el próximo periodo presidencial van para el 2020 en función de eso. 1 de agosto del 2019 se cumple el proceso de los 2 años y ahí empezará entonces un proceso de aprobación del proceso constituyente y elecciones presidenciales el 2020. Algunos dicen que Cuba tenía ese modelo porque no, cuando llega la revolución, con decretos y por la Asamblea Nacional llegaron hasta el año 76, que es cuando aprueban la Constitución. Mientras tanto, una emergencia permanente sin leyes constitucionales ni poderes constituidos. Sí, esta situación que está viviendo el país es la más grave. Un gobierno con esas intenciones, y voy a decirlo muy respetuosamente, ¿no? Una oposición que no ha interpretado y entendido la necesidad de un proceso constituyente nuevo, un proceso constituyente verdadero, y queremos decirle al país claramente, es necesario un proceso constituyente verdadero que nos incluya a todos para un cambio profundo y radical de todas las estructuras del Que no país. es una idea de los últimos tiempos, creo que ustedes han venido trabajando esto hace varios años, ¿no? Sí, porque es totalmente inviable este país en todos los aspectos. Voy a decir algo que tengo que decirlo, los problemas de Venezuela no solamente vienen hace 19 años, los problemas venezolanos vienen de hace mucho tiempo. Lo que pasa es que en los últimos años no se ha sabido interpretar en absoluto los cambios que el país necesitaba y necesitamos hacer esos cambios en este momento. ¿Cómo empezó el grupo de ustedes a trabajar en esa línea de la constituyente? Bueno, interpretando que el país era inviable, ¿no? En mi oportunidad yo fui casi 5 años ministro del Ambiente y todos los que participan con nosotros han sido personas que han ocupado cargos y sabemos que en Venezuela hay que hacer... Incluso un canciller ahí con ustedes, ¿no? Un canciller, como no, Luis Alfonso Dávila está con nosotros, la doctora Blanca Rosa Manuel de León, Jorge Dugarte, Luis Granados, Luis Manuel Aguana, toda una serie de venezolanos ilustres, extraordinarios, Diego Aria en el exterior, participando en esta necesidad de un cambio radical y profundo en las estructuras del país. Hay una reunión próxima ahora que han pasado tantas cosas y hay que replantear tal vez el modelo que tenían. Sí, la semana que viene, el próximo jueves, vamos a tener una gran reunión nacional para decirle a los venezolanos y al mundo de que vamos a seguir luchando para que esta sea la salida fundamental que el país tiene. Ahora, claro, ustedes también hablan del proyecto de un nuevo país. Si se hace una constituyente es para ver o visualizar una nueva realidad política, económica y social, ¿no? Por supuesto, no es necesario solamente cambiar un presidente, que repito, hay que cambiarlo, todas estas estructuras hay que cambiarlo, sino hay que cambiar el modelo del país. Este modelo, te dije que es totalmente inviable. Venezuela es el país de más carencia de ciudadanía en la humanidad.
No hay un país que el modelo caudillista y el modelo rentista nos acabaron la participación ciudadana. Entonces Venezuela, mientras sigan esas estructuras donde el presidente de la República tiene 517 funciones y el resto de funcionarios tienen 10 o 15 funciones, entonces es totalmente inviable este modelo de país y tenemos que cambiarlo. Una tesis es la descentralización, ¿no? Total. Si no hacemos una total descentralización, Venezuela es inviable. Todos los grandes países desarrollados es porque han profundizado la descentralización. La descentralización es sinónimo de ciudadanía. Claro. Es que el ciudadano tenga cerca las autoridades que le resuelvan sus problemas y entonces el ciudadano puede ejercer sus deberes y sus derechos porque tiene cerca un funcionario. Lo que no es contradictorio con la integración continental o regional o subregional. Yo descentralizo en el país, pero me integro a otras estructuras. Por supuesto. Regionales. Una de las cosas que hay que cambiar en Venezuela es el modelo de integración. No es posible que nosotros nos salimos de la Comunidad Andina de Naciones, siempre lo he dicho, por una decisión presidencial. Eso en cualquier país del mundo requiere un referendo. El caso de Londres, Inglaterra. El caso de Inglaterra. Aquí no, aquí entramos en un pacto de integración, al otro día nos salimos. En Venezuela no funciona bien nada, desde hace muchos años. También el tema de los derechos humanos con la vigilancia internacional, porque si estamos en mecanismos de integración o en organismos supranacionales, esa vigilancia, a pesar de la descentralización o con la descentralización, tiene que ser permanente, ¿no? Sí, porque hay un principio que es el principio de la subsidiariedad. Todo lo que esté cerca de uno, hay que dejárselo que lo ejerce la persona que está cerca. Este es un principio universal de los grandes países desarrollados. Pero una cosa es, como te dije, el desarrollo de mi comunidad y otro es el contexto internacional. En Venezuela hay que hacer un nuevo análisis geopolítico. ¿Cuáles son las verdaderas interrelaciones de Venezuela? Eso no se ha hecho desde hace muchos años. Y tenemos que hacer eso muy importante, César. Venezuela tiene una serie de vínculos con países vecinos y Venezuela ha ido poco a poco desdibujando eso. Tenemos hoy en día cerrada la frontera más importante de América Latina, que era la de Venezuela y la de Colombia, hoy en día está cerrada, porque no ha habido un contexto claro de cómo manejar esta situación. Usted que es un hombre de la frontera, esta situación de los refugiados venezolanos, campamentos para venezolanos, es lamentable, ¿no? Ya el colombiano no viene para acá, es el venezolano el que se va, ¿no? El venezolano, sí. Que yo le pido a mis hermanos de Colombia que tengan toda una solidaridad como la tuvimos nosotros con ellos durante tantos años, ¿no? Y si Libertador al morir dijo, mis últimos votos son por la unión de Venezuela y Colombia, yo creo que hagamos verdaderamente un acto que de nos da solidaridad. ejemplo Colombia también ahora con el proceso de paz. Nosotros no nos ponemos de acuerdo en el campo de la política, ellos se han puesto de acuerdo en el campo militar. Ya las Fuerzas Armadas Revolucionarias cambian de Fuerzas Armadas a fuerzas alternativas y van al combate político, ¿no? Sí, yo creo que todo esquema de integración y de reconciliación es válido. Por supuesto que tiene que ser una reconciliación con justicia, sin impunidad, todo eso está claro, pero sí, todo proceso que se haga en función de reconciliación debemos hacerlo. ¿Qué puntos van a plantear en esta reunión nacional de esa alternativa que ustedes han presentado al país de una nueva constituyente y un nuevo país? Sí, ir a una gran consulta popular, darle respuesta al punto 1 de la consulta del 16 y darle respuesta al punto 3. La única manera de dar respuesta a esos dos puntos es bajo un proceso constituyente, pero que nos integra a todos. La manera más rápida de cambiar en Venezuela de estructuras gubernamentales, en 3 meses podemos tener una nueva presidencia y podemos tener unos nuevos poderes en Venezuela con un proceso constituyente. Ha pasado esto en otros países con procesos de reconciliación, de diálogo, de negociación y de nuevos gobiernos. Y de nuevos gobiernos. Bueno, el gran ejemplo de Mandela. Sudáfrica es un modelo de transición. Un modelo de transición. Con una justicia transicional y además con un proyecto de integración, ¿no? De integración, pero un proyecto verdadero, no una justicia transicional para yo quedarme en el poder, una justicia transicional para lograr entre todos un nuevo esquema gubernamental. Vamos a un corte, doctor Enrique Colmenares Finol, pero seguimos hablando en la otra parte de esas cosas más concretas de lo que sería el nuevo modelo venezolano. Correcto. Ya regresamos. Continuamos nuestro diálogo con el exministro Enrique Colmenares Finol. Precisamente fue ministro de Ecología y Ambiente. El arco minero que ha creado tanto escándalo. Vimos hoy que en Brasil le negaron al presidente una tesis de desarrollar áreas verdes sensibles del daño ecológico más allá de la ganancia financiera. ¿Qué pasa con ese arco minero venezolano que hay pocas voces que se han levantado? No, yo creo que sí se han levantado voces. Lo que pasa es que los intereses han privado sobre el gran fin, que es conservar nuestras aguas. Venezuela, su gran futuro es la conservación de sus aguas.
Y ahí se atenta contra muchas Ahí fuentes. se atenta contra las fuentes fundamentales de agua y contra nuestro gran recurso, que era nuestro aspecto biótico fundamental en Venezuela. Hay una biodiversidad inmensa Venezuela, en esa región. esa biodiversidad de la Guayana venezolana es única. Y son 100.000 kilómetros cuadrados. Bueno, es casi como decir cualquier territorio de cualquier país en el mundo. Una décima parte, ¿no? Una décima parte de cualquier país, ¿no? ¿Qué daños puede ocurrir? Bueno, terrible lo que... Primero, de la manera irresponsable como se ha venido manejando. Ha prevalecido el interés de sacar unos recursos económicos. Buscar dinero, sí. Buscar dinero. Habían especies allá en la Guayana venezolana, existen especies que son únicas en la humanidad, porque las tierras más antiguas del planeta son las de la Guayana venezolana. Por eso es que tenemos nuestros tepuyes, por eso es que tenemos todos estos saltos tan bellos como el Pará. Además hay una población de unos 50.000 indígenas y unos que hicieron un atentado, casi un delito y que se ha hecho un elemento grave es convencerlos por una dádiva y por un regalo en función de sus grandes principios. Además esto atenta contra otros países porque el ambiente ya no es nacional, sino que es global. Es global, es totalmente importante ahora que conservemos todo. Los cambios climáticos, que son, por supuesto, que ya no vamos a explicarlo acá, pero los cambios climáticos que ya se están dando efectos de ellos. Lo que estamos viendo en Texas, lo que estamos viendo, sí. Pero nosotros tenemos que buscar cuidar el planeta, que es de todos, y en función de eso tener un cuidado especial sobre el arco minero. Se eliminó el Ministerio del Ambiente, que fue creación de ustedes, ¿no? Sí, tuvimos esa gratísima oportunidad de estar entre los fundadores venezolanos muy ilustres, Arnoldo Gabaldón, Adalberto Gabaldón, el doctor Cabrera Malo, tantos personajes, Guillermo, mi hermano, una serie de personajes importantísimas en el país. Que era un modelo en América Latina, modelo, junto a la ley del ambiente, el ¿no? primer Ministerio del Ambiente en América Latina, en América, inclusive, fue el de Venezuela. Y lo hemos ido distorsionando. Bueno, yo quisiera lo mejor para ellos. Mis conversaciones en estos programas son buscando fórmulas de que nos reconciliemos, de que lleguemos realmente a un gran pacto entre todos los venezolanos. Un proyecto constitucional tendría que ser muy dedicado también al tema ecológico y ambiental en un país donde la biodiversidad, la naturaleza, el ambiente es esencial. Es fundamental, pero hay algo muy importante que es vincular todas las decisiones de la comunidad a la persona, dije antes, más cercana. Tenemos que cambiar, tenemos que poner a los habitantes de los sitios a hacer el cuidado fundamental del ambiente. ¿Esto exige una municipalización más acelerada? Total. Venezuela es el país más, dije antes, más desinstitucionalizado, porque el municipio, que es la base fundamental del desarrollo ciudadano, en Venezuela prácticamente está eliminado como estructura. Venezuela tiene 335 municipios y cualquier país del mundo, yo lo he dicho siempre, Francia tiene 36.600 porque desarrollan las comunidades. Aquí lo explico siempre, no es posible que tengamos aquí Catia, el municipio de 600.000 habitantes y es parroquia, no es municipio. El cambio profundo que vamos a hacer en Venezuela, Catia va a ser municipio, Antímano va a ser municipio y vamos a generar una alcaldía mayor integrada, por supuesto. Y el tema del control de aeropuertos, puertos, por las entidades regionales que lo reclaman, en el caso de Margarita, que pudiera administrar perfectamente bien todos sus grandes servicios y turismo. Eso tiene que ser así se estaba planteando. Es una manera, no fue responsable del presidente Chávez cuando dijo, se me ocurrió en este momento, lo dijo, voy a pasar a todos los aeropuertos, puertos y autopistas al Poder Nacional. Fue un error estructural muy grave. Eso tiene que aparecer en la nueva Constitución, que es algo inherente al manejo regional y que no puede ser manejado por el Poder Central. De todas maneras, dentro de la constituyente actual, que anula a la Asamblea Nacional, que no debiera ser porque es una asamblea elegida por el voto popular, hay la idea también de someter la constitución que redacten a un referéndum nacional. ¿Eso podría negociarse y combinarse con esa convocatoria a la nueva constituyente? No, voy a ser muy claro y muy responsable. Eso es una mentira que está estableciendo el gobierno. Ellos buscarán una fórmula, la de que en el momento sea conveniente, para buscar qué tipo de consulta van a hacer. La van a hacer a través de los consejos comunales, entonces buscarán que sean los consejos comunales que pertenezcan al gobierno, buscarán unas fórmulas totalmente de aprobación, porque el poder originario es un poder omnímodo, eso sí es claro eso. Entonces ellos determinarán cómo se aprueba esa nueva constitución. No necesariamente tiene que ser un referendo como nosotros lo tenemos concebido, sino puede ser cualquier fórmula de ese tipo que ellos establezcan. Ahora ustedes son independientes, gente de varios partidos, ¿podrían llevar esa propuesta directamente a quienes deciden, sobre todo en la Mesa de la Unidad? Sí, nosotros queremos que tanto en la Mesa de la Unidad como la gente del gobierno
Nosotros tenemos gente muy allegada en el gobierno, amigos, que han visto con mucha atención esta propuesta, la propuesta nuestra. En el gobierno la han visto con atención y en la oposición también mucha gente que la ha visto con atención. Nosotros pensamos en un proceso de reconciliación nacional y esperamos que es la única fórmula, queremos claro, de que podemos lograr a corto plazo un proceso de reconciliación Además, yo nacional. creo que al gobierno también le interesa negociar, la situación Pero es por muy grave supuesto, y el muy gobierno está complicada. totalmente, Julio César, convencido de que es inviable este modelo, de que ellos no pueden continuar así. Y con estas medidas internacionales, por supuesto, que están afectando a todos los venezolanos, pero que también los venezolanos tenemos que buscar fórmulas para salir de esta situación. ¿Cómo hacen a nivel regional para trabajar y crear conciencia en esta materia? No, porque las regiones van a ser las más beneficiadas de este Pero ustedes proceso. están trabajando a ese Nosotros nivel. tenemos organizado en todo el país. La ¿Cómo Alianza se llaman los Nacional grupos? Se llaman los grupos de juntas activadoras del proceso constituyente a nivel nacional, que tuvimos ahorita una especie de cambio en el sentido de que se creó el proceso constituyente por parte del gobierno, pero nosotros sí creemos que ahora eso no va a funcionar, lo decimos claramente al gobierno, y entre todos tenemos que buscar ese proceso constituyente de reconciliación nacional. El tema de las Fuerzas Armadas y ese nuevo modelo, que es un problema también porque en América Latina tiene un rol totalmente ajeno a la política y en Venezuela se ha politizado mucho el tema militar. Sí, bueno, yo creo que los militares tienen que entender esto perfectamente. En ocasiones en San Cristóbal yo una vez me reuní con Padrino López y le entregué un libro de la Constituyente. Y dije, mire, señor Padrino, general, usted tiene que entender que un proceso constituyente es el verdadero para reconciliar a los venezolanos. Y nosotros esperamos que todos los militares en Venezuela puedan entender y interpretar esta necesidad porque es inviable el país. Esto nos va a llevar a una situación realmente de un enfrentamiento que sabemos cómo comienzan, pero no sabemos cómo terminan. ¿Ha habido diálogo con la Iglesia Católica, que es tan importante en Venezuela, Mucho, y con las iglesias en general? Sí, con las iglesias católicas y todas las iglesias cristianas hemos tenido vinculaciones muy buenas. La Iglesia Católica está totalmente convencida de esta propuesta y también todas las iglesias evangélicas y cristianas hemos conversado con ellos. El papel de las universidades en un debate no solamente constituyente, sino de modelo de país. Es fundamental. Las universidades ahorita son inviables también, como se están manejando. Esto tenemos que hacer un cambio total y radical en Venezuela del sistema universitario. A nivel regional tenemos que crear sistemas regionales de universidades y buscar fórmulas de que las universidades participen directamente en los grandes proyectos de cambios que Venezuela necesita. Los profesores universitarios no pueden dedicarse solamente a su actividad docente, sino tienen que trabajar perfectamente con la comunidad universitaria en los grandes proyectos que el país va a necesitar. Un tema que también es vital es la inseguridad. Hay una violencia desatada, hay una intranquilidad, no hay seguridad jurídica, pero menos seguridad personal. Bueno, porque Venezuela es un país, como decía antes, inviable. Tú tienes que los alcaldes no pueden tener ninguna autoridad sobre el manejo de la seguridad y cuando lo manejan pues no tienen los medios, entonces el ciudadano no puede participar, no hay factibilidades y tenemos también un problema también de promiscuidad muy grave, un problema en toda Venezuela. Entonces eso es lo que hemos planteado, necesitamos cambios de abajo hacia arriba para resolver todos esos problemas. Muchos de ustedes tuvieron experiencias gubernamentales con errores que se cometieron y con aciertos. ¿Eso permitiría también definir mejor el país? Pero por supuesto, es fundamental, Julio César. No es posible, yo lo he dicho muchas veces, y lo digo en mi campo, en el ambiente. Yo empecé el gran cambio, que lo repito, del servicio de agua en Venezuela, creando las empresas regionales. El agua no puede ser manejado por un organismo nacional. Tienen que manejarlo los municipios en su sitio y los ciudadanos manejando su agua. Ya en Venezuela el agua ya no se puede tomar, porque el agua no es potable en la mayoría de los sitios en Venezuela. Entonces los problemas de enfermedades, los problemas que eso determinan son muy graves. Entonces tenemos que cambiar desde ese aspecto, desde el agua que tomamos, no hablemos de los alimentos, por supuesto, desde el agua que tomamos tenemos que cambiarlo, siendo manejada por las comunidades, siendo manejada por los municipios y bajo unas estructuras distintas como las que tenemos hoy en día. Bueno, doctor Enrique Colmenares Finol, muchísimas gracias por haber venido. Esperamos tener la información de esa reunión del jueves, de todos los interesados en una constituyente realmente participativa, democrática, universal y de los modelos y proyectos para el país del futuro. Nosotros vamos a seguir con otras informaciones en otros escenarios y siempre en Brújula Internacional.